función modular. Pero para ello, primeramente, vamos a recordar cómo se define el módulo. Bueno, siendo A un número real, el valor absoluto de A o módulo de A se denota como doble barra con una A dentro. Y está dado por el módulo de A es A si A es mayor o igual que 0. Y es menos A si A es menor que 0. O sea que si se le halla el valor del módulo a un número positivo, nos va a dar un número positivo. E igualmente, si se le halla el módulo a un número negativo, aquí sería A menos 3, se sustituye por menos 3 aquí, sería menos 3, y menos por menos es más, y por lo tanto el módulo de menos 3 también es 3. En resumen, el módulo no es más que la distancia que tienen los valores de la recta numérica al 0. Las distancias, como se trata de una distancia, en todas las distancias son positivas. Si el módulo de menos 100 es 100, es porque la distancia de 0 a 100 es de 100 unidades. Y el módulo de 100 es 100 porque la distancia de 0 a 100 también es de 100 unidades. Por tanto, el módulo también puede ser considerado como una función. Tenemos la siguiente tabla, donde le dimos ciertos valores a x como son menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y así 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Si le hallamos el módulo a cada uno de esos valores, obtenemos que el módulo son esos mismos valores, pero todos positivos. Por tanto, en un sistema de coordenadas vamos a representar dichos valores. Por lo tanto, aquí tenemos un conjunto de pares ordenados. El primer par ordenado es menos 5, punto y coma 5, 4, punto y coma menos 4, menos 3, punto y coma 3, menos 2, punto y coma 2, menos 1, punto y coma 1, 0, punto y coma 0. Es decir, este es el origen de coordenadas. Y ahí tenemos uno de esos puntos. O sea, tenemos un punto en 1, punto y coma 1. Bueno, representando todos estos puntos, obtenemos esta forma. O sea, aquí tenemos el origen de coordenadas, aquí tenemos 1 punto y coma 1, 2 punto y coma 2, 3 punto y coma 3 y 4 punto y coma 4. Y aquí tenemos menos 1 punto y coma 1, menos 2 punto y coma 2, menos 3 punto y coma 3 y menos 4 punto y coma 4. Por tanto, si unimos todos estos puntos, obtenemos la función modular, que tiene forma de una V, o sea, son dos rectas que parten de un origen común. Analizando las propiedades de esta función en su estado más básico, bueno, la correspondencia de f tal que a cada valor se le hace corresponder su módulo, se conoce como función modular. Y estamos acá con el caso más básico de una función modular, donde vamos a determinar sus propiedades. Podemos ver en el caso del dominio que esas rectas en ambos lados abarcan, o sea, si se proyectan sobre el eje de las abscisas, ellas alcanzan tomar todos los valores de ese eje. Por lo tanto, el dominio serían todos los x que pertenecen a los reales. En el caso de la imagen, ya sería algo similar a la función y igual a x al cuadrado, o sea, es muy similar o se comporta de manera muy similar a la función cuadrática. Por tanto, aquí sería los y que pertenecen a los reales, pero con la condición de que esos valores de y sean mayores o iguales que 0, ya que estos valores negativos no se toman por la gráfica. O sea, no existe la proyección de la gráfica sobre esta parte negativa del eje y. En el caso de la monotonía, igualmente tiene un comportamiento muy similar, casi que igual a la función cuadrática, ya que esta rama decrece y esta rama crece. Por lo tanto, para los valores de x menores que 0, esa rama decrece. Para esos valores de x mayores que 0, esa rama crece. Es creciente para los valores de x mayor que 0 y decreciente para los valores de x menor que 0. En el caso de ceros, bueno, tiene un solo cero, que es donde intersecta el eje de las abscisas. Un cero no es más que la intersección de la gráfica con un punto en el eje de las x. Como en este caso lo intersecta en 0, el 0 precisamente es 0.
La paridad, todas estas funciones cuando tienen el vértice ubicado en un punto, cualquier punto que esté ubicado en el eje de las ordenadas, o sea que en este caso el vértice tiene que tener como x 0, siempre que se cumpla eso, la función modular es par. Y en este caso el vértice está en 0.0. Pero para que se mantenga par, tiene que estar siempre el vértice en x 0. Bueno, el vértice en y sí puede variar, o puede estar más arriba o más abajo. En el caso de los signos, podemos ver que esta función casi completamente es positiva, lo que hay un valor que no es positivo ni negativo, que en este caso es 0. Por lo tanto, es positiva con la condición de que x sea distinto de 0, ya que x igual 0 no es ni positivo y tampoco es negativo. El valor mínimo que alcanza a tomar la función se llama y en este caso, y y el mínimo valor que toma es 0. Ahora, cuando existe un signo negativo delante de las barras de módulo, la función abre hacia abajo. Ahora, el dominio sigue siendo el mismo porque cubre todo el eje de las X. La imagen ahora cambia, ya que ahora serían los valores de Y, o sea, toma los valores de Y que son menores o iguales que 0. También hay que incluir el 0, ya que es el máximo valor que alcanza a tomar la misma. La monotonía ahora, al contrario del caso anterior, ahora primero crece y después decrece. Ella crece para esos valores de X que son menores que 0 y decrece para esos valores de X que son mayores que 0. Por lo tanto, es creciente para X menores que 0, decreciente para X mayores que 0. En el caso del 0 sigue siendo 0, ya que intersecta el eje de las abscisas en 0. La paridad sigue siendo par, ya que el vértice en X vale 0. Y los signos en este caso es negativa, pero con la condición de que X sea distinto de 0 igualmente, ya que 0 no es ni positivo ni es negativo. Vamos a ver ahora los desplazamientos. Tenemos la función modular en su estado más simple, o sea, con su vértice en el origen de coordenada, 0.0. Si ocurre un desplazamiento a la izquierda, entonces ese b se suma en la ecuación. B está negativo, se suma en la ecuación. Si ocurre un desplazamiento a la derecha, ese b se resta. Como pueden observar, fuera del módulo no se suma ni se resta nada, ya que no ha ocurrido ningún desplazamiento en el eje Y. Por lo tanto, como aquí se suma o se resta 0, no hace falta ponerlo. Ahora, si ocurre un desplazamiento hacia arriba, como X, o sea, aquí a X de adentro del módulo no se le suma ni se le resta nada, puesto que no ocurrió desplazamiento en el eje X. Ahora, en este caso sí ocurrió un desplazamiento en el eje Y, por lo tanto se le suma ese C. En el caso de lo que esté fuera del módulo, el signo no cambia. Y si se desplaza hacia abajo, entonces ahora se le resta ese C. También pueden ocurrir desplazamientos en ambos ejes. Por ejemplo, si ocurre un desplazamiento en el vértice B punto y coma C, se resta B y C, como es el que queda fuera del módulo, sí se mantiene con su signo positivo. Si ocurre un desplazamiento hacia la izquierda superior, entonces sería el vértice menos B punto y coma C y ese menos B pasa positivo en la ecuación. C mantiene o conserva su signo. Si ocurre un desplazamiento hacia abajo y a la izquierda, o sea, en la parte inferior izquierda, se le suma B, ya que B está negativo, y C mantiene su signo. Y si ocurre el desplazamiento hacia la parte inferior derecha, sería entonces X módulo de X menos B menos C. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Esboza el gráfico de la función f en x igual módulo de x más 3 menos 4 y analiza dominio, imagen, monotonía, 0, paridad, signos, valor mínimo e intersecto con el eje de las y. Las coordenadas del vértice son muy fáciles de determinar, puesto que el valor de acá, al extraerlo al vértice, cambia el signo, o sea, menos 3, y el otro conserva el signo. El vértice estaría en el punto de coordenadas menos 3, punto y coma menos 4. Otra cosa que necesitamos para poder graficar, además del vértice, es los ceros, para tener una exactitud un poco mayor a la hora de tener la gráfica. Para calcular el cero,
hay que hacer la ordenada 0, o sea, y 0. Por eso es que esta ecuación sería igual a 0. Ahora, lo que está dentro del módulo, primero lo tomamos como positivo y después lo tomamos como negativo. Claro, esta no es la única forma de resolver ecuaciones modulares, pero una forma bastante sencilla de comprender sería esta. Una ecuación modular da lugar a dos ecuaciones lineales. O sea, en primer lugar tomamos lo que está dentro del módulo positivo y después tomamos lo que está dentro del módulo negativo, por definición de módulo que vimos anteriormente. Ahora, este menos 3 menos 4 pasa para el otro miembro y queda 4 menos 3, 1. El primer valor de x sería 1 y aquí se elimina el paréntesis cambiándole los signos a x, que sería menos x, y 3 positivo, que sería menos 3. Ese menos 3 menos 4 pasaría al otro miembro, suman 7, ya que pasan ambos positivos, y aquí, en este caso, como la x está negativa, podemos multiplicar por menos 1 o simplemente intercambiar miembros y queda que x sub 2 va a ser igual a menos 7. Después de haber tenido los ceros calculados, tenemos que el vértice está en el punto menos 3, punto y coma menos 4, y tenemos un 0 en menos 7 y otro 0 en 1. Por tanto, vamos a analizar las distintas propiedades que nos indican. En este caso, el dominio. Y sabemos que el dominio son esos valores que se proyectan a la gráfica sobre el eje de las X. O sea, aquí la gráfica podemos ver que tiene su proyección total sobre el eje de las X. Incluso si ampliamos la gráfica, puesto que esa gráfica se sigue ampliando a medida que aumentan los valores, podemos ver que el dominio se extiende por todo el eje X. Por tanto, aquí tenemos que el dominio es X, que pertenece a los reales. No hay restricciones en este caso. Es decir, aquí yo puedo sustituir cualquier valor de X que el módulo no se va a indefinir. Cualquier valor de X real. Ahora, en el caso de la imagen, sería la proyección del gráfico sobre el eje de las Y. El gráfico podemos ver que se proyecta sobre el eje de las Y en este tramo que comienza en menos 4. Pero incluso podemos agrandar más el gráfico y su proyección continúa hasta el infinito. Es decir, que su proyección comienza en menos 4 y termina en más infinito. Por lo tanto, sería todos estos valores de Y que son mayores o iguales, porque hay que tener en cuenta también en menos 4. Y esa sería precisamente la imagen. Y que pertenece a los reales, tales que esas Y son mayores o iguales que menos 4. En el caso de la monotonía, podemos ver que esta parte que está en verde decrece, ya que la monotonía se analiza de izquierda a derecha. Esta parte decrece. Y esa parte que estamos destacando en color verde, podemos ver que se proyecta sobre esta parte del eje X. Es decir, se proyecta a la izquierda de menos 3. Y a la izquierda de menos 3 son los X menores que menos 3. O sea que para los X menores que menos 3 es decreciente. Y esta otra parte que hemos dibujado en rojo, vemos que se proyecta sobre X mayores que menos 3, es decir, a la derecha de 3. Hay que recordar que para poder hallar la monotonía se tiene en cuenta el vértice en X. Ese es el que define dónde cambia la monotonía en este caso. Por tanto, hasta menos 3, o sea, desde menos infinito hasta menos 3, decrece. O sea, es lo mismo que decir para los X menores que menos 3. Y desde menos 3 hasta el infinito, crece. O sea, que son los X mayores que menos 3. En este caso, para los valores de X mayores que 3, la función es creciente. El 0, bueno, en este caso tenemos dos ceros que los hemos calculado y sería 1 y menos 7. Y la paridad, como ya el vértice en X no es 0, sino es menos 3, por lo tanto no es par ni es impar. En el caso de los signos, podemos ver que esa parte que hemos destacado en rojo es una parte positiva de la función y se proyecta sobre los X menores que menos 7. Podemos ver aquí que esa parte en rojo tiene la proyección, este tramo de proyección acá hasta el infinito, claro. Pero este tramo de proyección son los X menores que menos 7. Y como está esa parte en rojo por encima del eje de las X, esa parte es positiva.
Otro trozo de función que también es positiva sería este dibujado en rojo, pero en este caso se proyecta sobre esta parte del eje de las X que hemos sombreado en verde, incluso hasta el infinito, y esos son los valores de X que son mayores que 1. Por tanto, esa parte para los X mayores que 1 es positiva, ya que se encuentra, ese tramo en rojo se encuentra por arriba del eje de las X. O sea, toma valores de Y positivos. Y el otro tramo de función sería este que hemos sombreado en azul. Por tanto, se proyecta sobre esta parte del eje X, o sea, entre menos 7 y 1, es la proyección de esta parte azul. Y quiere decir que para esos valores de X que están entre menos 7 y 1, esa función, como está por debajo, toma valores negativos. Por lo tanto, en resumen, es positiva para X mayores que menos 1, para X menores que menos 7, y es negativa para los valores de X que están entre menos 7 y 1. Y el valor mínimo es Y igual menos 4 para X igual menos 3. O sea, el mínimo sería menos 4, que es el vértice en Y, y lo alcanza en el vértice en X. O sea, el vértice en Y sería menos 4 y el vértice en X sería menos 3. Y así funciona también la función cuadrática, ya que se comporta muy similar con estas funciones modulares.